Son tantos días que no duermo y pienso en ti, preso en mi casa y es silencio por amigo, mientras el viento va llamando en el cristal. Te espero aquí, vuelve conmigo. 311-803. Por todo lo que viene y todo lo que se fue, no sé a dónde dirigirme y vuelvo a recurrir usted, dama de mis insomnios, compañera de mis días, musa que está presente entre las letras de estas rimas. La misma enfermedad propagada por el clan al momento de escuchar buenas bases sonar. Yo suelo soñar con un lugar lejos de todo y me gusta descubrir la realidad solo a mi modo, el contorno nublado por jade quemada, por esas noches a solas donde no me inspira nada, miradas no me cautivan. Desde hace tiempo la vida es tan furtiva y se nos ve en cualquier momento. Tengo la puta suerte del que nace en viernes 13 y aún así logro moverme. No puedo detenerme, dependiente de crudos conocimientos, padeciendo, siendo el redactor de mis adentros. ¿Cómo y por qué fue que se fue este? Me desgarra la piel ya no pensar y siempre cuesta. Maneras de vivir pensando solo en una cosa y otra cosa. Hoy estas letras las convierto en rosas. Padecer por tantas sinfonías trágicas. El mundo es un sueño, ya sé, y descansamos bajo lápidas. ¿Qué sucede? La ansiedad vuelve y cedo. Días viejos y nuevos es igual si traemos el mismo sereno pensamiento eterno por el cual me pierdo. Navegantes de un triste recuerdo cantan victoria cuando tengo malestar mental y crueles martirios. Digo, por si se encuentra con mi alma, Padezco de una alucinación llamada vida, donde no he podido encontrar ninguna salida, bro. No recomiendo mirar atrás en el sendero, pues sé que hay cuerpos esperando el merendeo. Así que cerré los ojos y desperté. Era otra vez la puta visión que había tenido ayer, donde solo miraba gente que vive en su cuento de hadas. Y entiendo que solo buscan una manada para poder encajar entre lo bueno y los buenos, saber distinguir entre lobo y cordero. Aprendí a vivir con la alucinación en mi cabeza, pues yo soy ejemplo vivo que los demonios también rezan y se queman en el paraíso. Amigo, despierta, no vuelas, solo vas de picada al piso. Si vivo es porque Dios así lo quiso, aunque no se imaginó lo que trae en el cobertizo. Me fascina interrumpir eso que tanto pensaba en escribir. En mi cerebro se practica alquimia contra el deseo personal de esta vida. Independientemente de lo dinámico que sea un léxico, nadie entiende mi campo semántico. Antes de la última cena Jesús me dijo que Dios nunca fue un hombre y que jamás tuvo un hijo. Vuelo con Rimsky-Korsakov, se acaban mis sueños desde el día de hoy. En unos meses volverán, yo lo sé, con la muerte y la esperaré sentado con un café. El paraíso son los ojos de mi hermana, 12 trompetazos, 13 campanadas. Por eso guardo un poco de rencor por si mañana me quedo loco. Está de más decir que somos un error en esto llamado mundo, que no se apiade del amor de nosotros, que no se apiade del amor de nosotros.